Mi marido borracho se subió a mi coche y lo provoqué preguntándole a dónde quería ir, y él, balbuceando una dirección que me dejó sobria en un instante, mencionó el apartamento de mi mejor amiga con el rostro inexpresivo. Arranqué el motor y lo llevé allí. Y en cuanto aparqué puse el teléfono en altavoz y susurré que ya estaba allí y que bajara porque mi coche estaba sucio, y su voz presa del pánico saltó por el teléfono preguntando cómo había sabido que él iba a ir a verla. Antes de añadir de forma automática que nos suscribiéramos y dijéramos desde dónde escuchábamos, así que corté la llamada, la respiración agitada de Mía y el ruido de ropa apresurada parecían seguir resonando dentro del coche, pero no me fui, apagué el motor, saqué la llave. Recliné un poco el asiento y me fundí con la oscuridad, con los ojos fijos en el edificio familiar mientras la noche caía como terciopelo pesado, ahogando cada contorno, y solo la puerta del vestíbulo brillaba bajo una lámpara de sodio como una boca abierta esperando tragarse a quien entrara. Minutos después alguien salió, era Mía, llevaba una camisa masculina demasiado grande que yo había elegido para Grant el mes pasado, el detalle del cuello era inconfundiblemente mío. El dobladillo apenas rozaba sus muslos y el viento pegaba el algodón a su piel mostrando las curvas de las que se sentía orgullosa. Y al ver mi coche se congeló a medio paso antes de obligarse a correr hacia la puerta trasera para sacar al hombre medio inconsciente, Grant. Al que llamaba desesperada y con la voz rota, suplicándole que despertara, mientras él murmuraba algo que entendí con facilidad. Mía, mi dulce Mía, levanté el teléfono con la carcasa fría contra la palma y sin flash, solo con la luz ámbar de la calle, grabé cada segundo. La mejor amiga despeinada sosteniendo a mi marido y mi marido susurrando su nombre, parecían cualquier pareja discutiendo a medianoche y yo era la única espectadora lúcida, mientras dentro del coche aún flotaba la colonia a medida que le había regalado a Grant, cedro y cítricos. Ahora irónicamente nauseabunda, las escenas se me agolparon en la cabeza como una graduación real. Cuando le entregué a Grant el dinero de mi dote y le dije que construyera su empresa y que aunque fracasara yo seguiría manteniéndolo. Cuando Riverdale acababa de nacer y compartíamos un solo cuenco de ramen en un estudio de 10 metros cuadrados y él prometía darme el mundo. Cuando Mía llegó a la ciudad sin trabajo y desalojada y yo la acogí, le conseguí empleo, pagué las deudas de su familia y llamé a su hermana. La semana pasada firmé un salario de $1 millón y, para sorprenderlo, dije que solo había conseguido un aumento de 5,000, y él lo revisó y dijo que era perfecto y que transfiriera ese dinero cada mes a su hermana porque se ahogaba con la hipoteca. La cuñada mayor a la que yo debía ayudar, 5 años de matrimonio, 30,000 de entrada para el condominio de su hermana, favores para los cirujanos de sus padres, incontables noches en vela convirtiendo mis diseños en el sustento de Riverdale, yo era el alma de Riverdale, la esposa virtuosa. El cajero automático familiar, y al final nada más que un viaje sobrio para 2 infieles, el dolor me atravesó bajo las costillas, agudo y sin aliento, y luego se congeló en determinación. No lloré ni una sola lágrima, simplemente los vi desaparecer por la escalera. Arranqué el coche y me fui a casa, y ya en el apartamento que una vez llamé nuestro cerré la puerta del dormitorio, pasé de largo la foto de boda sonriente y abrí el portátil. Primero accedí a los archivos internos de Riverdale y revisé 3 años de libros contables y tablas de capital. Y ciertas sospechas se volvieron hechos. Abrí WhatsApp y toqué un nombre al que casi no escribo pero siempre mantengo fijado, Chase, compañero mayor de la universidad y ahora abogado corporativo de primer nivel, y le escribí que mañana estaría libre. Que iba a pedir el divorcio y a recuperar mi Riverdale. Apenas amanecía cuando la puerta principal crujió y Grant entró de puntillas como un ladrón. Yo estaba sentada en el sofá tras pasar la noche en vela y él se sobresaltó con la culpa cruzándole el rostro, diciendo que estaba despierta temprano mientras se quitaba los zapatos con una ligereza artificial, y el hedor a licor barato mezclado con el perfume de otra mujer, más fuerte y afrutado que el mío, se desprendía de él, y empezó a recitar la historia de que había bebido demasiado con clientes. Se le murió el teléfono y se quedó en casa de su hermano mayor Lee para no despertarme, así que le pregunté cuál hermano Lee, el que se llama Mía, y su color se desvaneció. Las palabras se le atascaron y quiso explicarse justo cuando sonó su teléfono con el nombre de Mía en la pantalla. Lo puso en altavoz y ella sollozó diciendo que yo había malinterpretado todo, que solo lo llevó a casa porque estaba borracho y que él era como un hermano para ella, como un cuñado, y que jamás me traicionaría. Y cuando terminó la actuación él se irguió diciendo que ella solo era bondadosa. Que dejara de ser paranoica porque todos en Riverdale sabían que yo pensaba demasiado y que era aterradora,
lanzándose a por mi teléfono, pero yo esquivé y le pregunté si ya había bajado el telón, y entonces saqué una carpeta de debajo de la mesa de café y le lancé las páginas. El libro financiero de Riverdale, señalando un círculo rojo donde $500,000 en honorarios de consultoría creativa habían ido a una empresa fantasma llamada Visionary Future cuyo representante legal era Tyler, preguntándole si Tyler no era su primo y si quería comentar algo. Y se quedó pálido como una sábana porque pensaba que yo estaba dolida por la infidelidad, pero se equivocaba. Desde el instante en que balbuceó su dirección él ya estaba muerto para mí, y los fantasmas no discuten corazones sino dinero, capital y los 5 años en que su plan me había desangrado. Y las cifras lo destrozaron, pasando de la furia a la súplica en segundos, pero yo me solté, me fui al dormitorio y seguí haciendo las maletas. Y cuando intentó intimidarme diciendo que Riverdale estaba bajo su control y que sin él yo no era nada, me detuve y le dije que lo probáramos. Justo cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Mia mezclando disculpas y amenaza, advirtiendo que un escándalo destruiría la reputación de Riverdale, un chantaje de lirio blanco, así que hice capturas de todo, añadí las amenazas de Grant, comprimí el archivo y se lo envié a Chase. Bloqueé a Mia delante de Grant y entonces Chase llamó por el altavoz, diciéndome que ya había revisado el material, que me fuera a un hotel y que no dijeran nada más. Y minutos después el propio teléfono de Grant sonó con un número desconocido y al oír el nombre del abogado Chase su mano tembló. Escuchando cómo le notificaba formalmente la demanda de divorcio, el congelamiento total de activos y la auditoría forense, advirtiendo que cualquier interferencia traería consecuencias graves, y cuando la llamada terminó Grant quedó inmóvil y atónito. Incapaz de imaginar que mi contraataque sería tan rápido y tan duro, y yo pasé junto a él con la maleta sin mirarlo, pasando los 2 días siguientes en una suite de 5 estrellas mientras él y Tyler lanzaban su previsible represalia, convocando una reunión de emergencia en Riverdale sin invitarme. Pintándome entre sollozos como una mujer irracional y celosa dispuesta a destruirlo todo por un divorcio, mientras Mia hacía su propio papel de víctima diciendo que solo había ayudado a un hermano borracho y que yo lo había tergiversado todo, y de la noche a la mañana Riverdale se volvió contra mí, convirtiéndome en la arpía dispuesta a destruir la empresa, hasta que incluso veteranos de la firma me llamaron para decirme que las parejas pelean y que lo dejara pasar porque Riverdale era más grande que todo esto. Sí, por fin lo logramos, Harmony mantiene el dinero fluyendo. Escuché sus tonos paternalistas, no sentí nada y terminé la llamada. Harmony, mi hogar ya había sido saqueado por ellos. Miré el tráfico que corría abajo, perfectamente tranquila. Sabía que esto era solo el acto inicial. Se lo conté a Chase en cuanto llegó al hotel, quieren una guerra de relaciones públicas, una jaula moral. Chase se ajustó las gafas, los ojos detrás de ellas afilados como cuchillas, y dijo que entonces les mostraríamos lo frágil que es la opinión pública cuando la ley y las pruebas contundentes entran en la sala, y me entregó una carpeta, creen que si controlan a la base estás aislada. Olvidan que Riverdale se extiende mucho más allá del círculo fundador. Revisé el registro de accionistas y la división de participaciones y sonreí, tenía razón, era hora de mostrarles cómo luce un verdadero golpe de decapitación. Cuando la difamación se desinfló, Grant recurrió a su arma más vil, refuerzos en forma de mi suegra. El viernes por la tarde, Chase y yo estábamos planificando los siguientes pasos en mi suite cuando el timbre explotó. Por la mirilla vi a la anciana con la que no hablaba desde hacía meses, flanqueada por parientes lejanos que ni siquiera podía nombrar, el rostro retorcido y los puños golpeando. Serena, pequeña, abre, sé que estás ahí. No abrí, activé la grabadora de voz del teléfono, llamé a recepción y denuncié un acoso en curso. Sus chillidos se volvieron más vulgares. Bruja, mi buena familia debió de gastar 8 vidas para acabar contigo. No puedes darme ni un solo nieto y ahora quieres destripar el Riverdale de mi hijo, ¿qué tan malvada puede ser? Sal y devuelve a nuestro hijo. El gerente y 2 guardias llegaron e intentaron calmarla, pero ella redobló la apuesta, se dejó caer sobre la alfombra, rodó y aulló, vengan a ver a esta mujer, se acuesta con extraños, saquea nuestra fortuna y empuja a mi hijo a la ruina. Señaló mi puerta y atrajo a un grupo de huéspedes. Abrí la puerta apenas 1 centímetro y la cerré de golpe, creando la ilusión de que estaba demasiado aterrada para enfrentarla. Entonces, escupiendo maldiciones, se lanzó más allá de los guardias, embistió la puerta con la cabeza, tropezó dentro,
Me vio y se abalanzó con las uñas por delante gritando que mataría a la gafe. Fue a por mi cabello e intentó arrancarme el bolso del hombro. Retrocedí rápido, no devolví el golpe, solo grité la ayuda. Me está atacando, me acurruqué detrás de los guardias mientras ella vomitaba todos los insultos de su vocabulario. El rostro del gerente se volvió de piedra y ordenó a los guardias que la inmovilizaran. Mi teléfono captó cada sílaba y la cámara del pasillo cada fotograma. En el clímax del caos, Chase salió del ascensor, traje impecable y calma glacial, apartó a los curiosos y llegó hasta mí preguntando si estaba bien con genuina preocupación. Negué con la cabeza, entonces giró, mostró su credencial de abogado y declaró que representaba a Serena, que sus acciones constituían alteración del orden público y agresión, y que según el estatuto correspondiente enfrentarían de 5 a 10 días de detención más multas. Y que si Serena sufría daño físico o emocional presentarían cargos penales. La voz de la anciana se encogió, los parientes intercambiaron miradas de pánico y, bajo la presión del hotel y la advertencia de Chase, finalmente se escabulleron. Yo ya tenía la banda sonora completa y el video en HD, al entregarle a Chase la memoria dije, cesta de regalo número 1, lista para enviar. Él me miró incómodo y dijo que usarme como cebo era peligroso. Sonreí sin calidez y respondí que si no exageran, el público no aplaude. Esa noche no dormí, edité el audio, eliminé mi voz y la de los guardias y dejé solo su veneno. Esa bruja arruinó el futuro de mi hijo. Cada frase salió desde un correo desechable y envié el clip junto con un memorando meticulosamente redactado a todos los Riverdale y al núcleo duro de Riverdale, con asunto evaluación de riesgos, valores familiares del CEO y posible exposición corporativa. El cuerpo fue factual, como la madre del CEO irrumpió en mi hotel y me atacó físicamente, y cerré con una pregunta. Cuando un gerente no puede proteger a su esposa de la violencia familiar, ¿cómo puede proteger las ganancias o los derechos de Riverdale? Reflexionen cuidadosamente. En cuanto pulsé enviar, juré oír la primera bomba detonar. Grant, cariño, mamá acaba de regalarte una asistencia para el video de mejores jugadas. Disfruta el ramo. El memorando explotó como una carga de profundidad dentro de Riverdale, los chats se encendieron, los canales de Slack colapsaron. Dios mío, la mamá del CEO es aterradora, ¿de verdad dijo, bruja? Estamos en el siglo XXI. Están avergonzando a Serena por su propio éxito de diseño. Yo le creí a Grant y ahora lo replanteo todo, las líneas icónicas de Riverdale eran todas de Serena, sin ella no somos nada, y así le pagan sus suegros. De la noche a la mañana, la imagen cuidadosamente curada de Grant como hombre de familia devoto quedó hecha astillas por la boca de cloaca de su madre. El papel de ayudante pura de Mia se volvió un chiste y la palabra amante resonó descaradamente sobre la máquina de espresso. Grandes clientes de Riverdale llamaron furiosos a Grant para saber si el dinero o la reputación de la empresa sobrevivirían a su caos de dormitorio. Un veterano que me había pedido mantener la paz me escribió por WhatsApp diciendo que estaba equivocado y que mi talento había construido ese lugar y quería ayudar. Grant se estaba ahogando, enfrentó accionistas enfurecidos, titulares internos y parecía a punto de desmoronarse. Finalmente me llamó, sin orgullo y con la voz quebrada, pidiendo hablar y excusando a su madre por vieja y desvariada, prometiendo disculparse. Le colgué a mitad de frase y le dije a Chase que gestionara todo contacto futuro. Bajo presión, Grant firmó la carta de consentimiento autorizando a la firma de contabilidad independiente y al equipo legal que yo había elegido entrar en Riverdale y abrir todos y cada uno de los libros. Esa tarde, Chase, flanqueado por auditores con trajes negros a juego, atravesó las puertas de cristal de Riverdale ante la mirada de todos. Todos sabían que el clima estaba a punto de cambiar. Mia recibió el correo de suspensión en minutos, acampó fuera del hotel, llamó, escribió por WhatsApp y suplicó, lo borré todo. Una semana después llegaron los números preliminares, peores que mis pesadillas. Grant y Mia habían ordeñado Riverdale por 300.000 mediante proyectos fantasma, empresas pantalla y facturas infladas, desviando una buena parte a su columna de bonificaciones personales. Miré las frías columnas y respiré hondo. Fase 1 completada, le dije a Chase, que arqueó una ceja preguntando el siguiente movimiento. Miré más allá de él hacia la torre con nuestro logo y dije que recuperaría todo lo que debía ser mío, no solo el dinero sino el control de Riverdale. Él cree que soltar efectivo salda la cuenta, demasiado ingenuo. Yo abrí este juego y solo yo canto jaque mate, y esto aún está lejos del final.
Bajo una presión aplastante, el romance podrido entre Grant y Mia empezó a descomponerse a velocidad de rayo. El equipo de auditoría forense se instaló en Riverdale como una espada de Damocles y Grant no podía estarse quieto ni 5 segundos. Sabía que cuando el agujero de 3 millones quedara plenamente documentado, la sanción no sería un simple divorcio y reparto de bienes, sino prisión. Así que vino arrastrándose hacia mí y pidió vernos en el café de nuestra primera cita, quizá esperando que la nostalgia me ablandara. Había adelgazado mucho, ojos hundidos, barba rala, todo el paquete del derrotado. En cuanto me vio, se le humedecieron los ojos y rompió a llorar pidiendo perdón y cargando toda la culpa sobre Mia, que ella lo sedujo, que se le lanzó, que decía adorarlo, que él se mareó un segundo y que el dinero de Riverdale fue idea de ella. Que decía que quienes construyeron el lugar merecían una porción mayor, que él fue un idiota. El gimoteó e incluso cayó de rodillas con un golpe seco y me agarró la pernera del pantalón. Serena, por favor, perdóname solo esta vez, hoy mismo cortaré con ella, devolveré hasta el último centavo, me iré sin quedarme con nada, solo retira la denuncia penal. Lo miré desde arriba, su actuación en solitario me pareció un espectáculo callejero de mal gusto. Esas lágrimas y esa disculpa no eran más que cálculo y cobardía. No estaba arrepentido de haberme traicionado, estaba aterrorizado de perder su vida cómoda y acabar vestido con un mono naranja. Liberé mi pierna, me puse de pie y lo observé desde una altura a la que nunca volvería a llegar. Grant, esto ya no tiene que ver con mi perdón, sino con si la ley decide ser misericordiosa. Desfalcar 3 millones de Riverdale es un delito grave, una suma enorme, más de 5 años de prisión asegurados. Guarda tus súplicas para tu abogado, a ver si consigue reducirte 1 o 2 años. Sus sollozos se cortaron de golpe, levantó la cabeza y la incredulidad se transformó en veneno. Por fin lo entendió. Mi corazón era de concreto, no había apelación posible. Serena, ¿de verdad vas a ir hasta el final?, murmuró mientras se levantaba torpemente con el rostro retorcido. No respondí, simplemente me fui, esa negociación nunca había existido. Mientras tanto, Chase fue a ver a Mia, que estaba confinada en casa. No la acusó directamente, solo dejó caer con aparente casualidad el plan de Grant de cargarle toda la culpa. Grant insiste en que cada apunte indebido ocurrió con tu conocimiento y tu ayuda, incluso nos entregó unos registros de mensajes nada favorecedores, dijo Chase mientras removía su café. Mia entró en pánico. Había creído que Grant la amaba y que lo había arriesgado todo por ella, y ahora el primer cuerpo arrojado bajo el autobús era el suyo. Se negó a aceptarlo, le había entregado su juventud, había traicionado a su mejor amiga, cargado con la letra escarlata, solo para pudrirse en una prisión estatal por él. Para salvarse y castigarlo, le dio a Chase una prueba irrefutable, una grabación en la que Grant la guiaba paso a paso sobre cómo constituir la empresa fantasma Riverdale, cómo maquillar las cuentas y cómo vaciar las cuentas de Riverdale. La voz de Grant era cristalina. Mia, relájate, solo estamos nosotros y la luna. Cuando cobremos, me divorciaré de esa idiota de Serena y me casaré contigo a lo grande. ¿Qué tiene ella de especial? Solo hace unos cuantos bocetos. Riverdale necesita a un verdadero gestor como yo, ella es solo una herramienta. Cuando controle Riverdale por completo, tú serás la primera dama, lo que quieras será tuyo. Aliados de plástico, acorralados por la codicia y el peligro, se destrozaron entre ellos. Mia quería clemencia, así que lanzó otra bomba. Grant no se había detenido en esos 3 millones. También había saqueado el fondo de emergencia de Riverdale para comprarle a su hermano menor una casa conyugal de $80,000, ocultándolo en el libro mayor como una factura de un supuesto paquete de diseño premium. Coloqué las pruebas recientes, aún calientes, sobre el escritorio y le dije a Chase, aceléralo, no quiero volver a ver a esos dos, otra mirada me ensuciaría los ojos. La gala de lanzamiento más importante del año de Riverdale se inauguró según lo previsto. Este evento anual decide el prestigio y las reservas de Riverdale para los próximos 12 meses, y todos los editores, compradores y figuras de poder estaban presentes. En años anteriores yo estaba bajo los focos. Esta noche, el reflector pertenecía a Grant, decidido a salvar su reputación y demostrar que Riverdale giraba perfectamente sin Serena. Apostaba todo a una colección que afirmaba haber dirigido personalmente durante meses. Shimmer. El recinto brillaba, abarrotado de prensa y VIP. Yo me escondía en el asiento más barato,
con la visera baja, observando al hombre que una vez compartió mi cama pasearse por el escenario con un traje a medida, el cabello rígido de laca, hablando con grandilocuencia de su visión creativa. Chimmer nace de mi propia vida, proclamaba, luz y sombra como el viaje humano. Las diapositivas espectaculares desfilaban, el público aplaudía a la señal, honestamente, la línea era impactante, un concepto digno de un maestro. Los editores susurraban elogios, los compradores asentían, incluso yo no sabía que Grant pudiera diseñar, pensaba que solo era trajes y contratos, pero en esta muestra parecía el igual de serena, quizá incluso más inventivo. Mi sonrisa se volvió glacial. Grant cerró su discurso, las luces de la pasarela se apagaron y luego estallaron, las modelos salieron luciendo Chimmer, hubo exclamaciones, explosiones de cámaras y una ovación de pie. En el centro del escenario, Grant abrió los brazos, bebiendo el momento, gritándome sin palabras que nunca me había necesitado. Me levanté, me quité la gorra y caminé desde la sombra directamente hacia el resplandor. Un murmullo de horror recorrió la sala, la sonrisa de Grant se hizo añicos y el pánico la sustituyó. Serena, ¿qué estás haciendo? Seguridad, sáquenla, ladró, demasiado tarde. Tomé el micrófono del anfitrión, miré a las cámaras y sonreí. Buenas noches, soy Serena, diseñadora fundadora de Riverdale, gracias por acompañarnos en nuestra gala anual. El silencio cayó, me giré hacia el hombre cuya confianza acababa de evaporarse. La colección Chimmer que Grant acaba de presentar es deslumbrante porque cada concepto clave y cada boceto son una réplica píxel por píxel de una línea que diseñé hace 3 años. Dust. Una ola de susurros se estrelló en la sala. Plagio, imposible. El rostro de Grant se volvió cetrino. Está mintiendo, Serena está resentida, quiere destruir Riverdale. Ignorando el caos, hice una señal al backstage, un técnico conectó mi memoria USB al sistema, las brillantes diapositivas de Grant desaparecieron y surgieron escaneos amarillentos, bocetos en bruto, notas al margen, capas de revisión. Diapositiva tras diapositiva reflejando lo que acababa de desfilar por la pasarela. Aparecieron los metadatos, fechas de creación y última edición de hace 3 años, luego correos electrónicos, mi correspondencia con mi mentor universitario discutiendo Dust. Señalé la primera fila, el titán de cabello plateado se levantó y asintió, y con eso murió cualquier duda razonable. Grant temblaba, la boca abriéndose y cerrándose como un pez varado, mientras las cámaras devoraban el momento. Emití el veredicto. Grant, no solo eres un adúltero que saqueó la empresa de su esposa, no solo eres un hombre que desvió $300,000, eres un ladrón que roba almas y las llama suyas. Con efecto inmediato, renuncio a la dirección de Grant Serena y presentaré demandas penales y civiles por malversación e infracción de derechos de autor. Dejé el micrófono suavemente en el suelo del escenario y me fui. Detrás de mí, Grant se desplomó como un rascacielos en un terremoto. Para la mañana siguiente, la gala se había convertido en un desastre transmitido en vivo, los blogs de diseño y los canales de negocios estaban en llamas. Los titulares gritaban que un genio del diseño había sido expuesto como fraude. Esposa hunde al marido en directo, cargos múltiples, aventura. Robo, plagio, Grant Serena en caída libre, acciones suspendidas tras desplomarse un 40%, la centralita de Riverdale colapsada, clientes exigiendo cancelaciones y reembolsos, contratos evaporándose de la noche a la mañana. Creativos respetados inundando recursos humanos con cartas de renuncia porque nadie quería asociar su nombre a un plagiador. El consejo convocó una reunión de emergencia por Zoom, yo la omití, dejando que Chase emitiera mi voto. El resultado fue unánime, despedir a Grant, iniciar la incautación de activos y cooperar plenamente con los fiscales. Fuera de mi ventana, el horizonte de Riverdale brillaba, afilado e indiferente, el imperio que financié, salvé y finalmente sacrifiqué era ahora escombros por el momento, pero los cimientos podían rehacerse. Abrí un cuaderno nuevo titulado La primera página del Fénix y empecé a dibujar. El final aún no estaba a la vista, y así es exactamente como lo quiero. Grant fue despojado de todos sus títulos en Riverdale y obligado a devolver cada dólar robado, pero ya era demasiado tarde. Las pruebas eran irrefutables y la reacción brutal. El tribunal aceleró mi caso y, apenas 2 semanas después, Grant y Tyler estaban esposados, acusados de malversación y soborno comercial. Esos 3 millones fueron el clavo final que ellos mismos se martillaron.
y el escándalo de plagio incineró cualquier futuro que aún pretendiera reclamar en el mundo del diseño. Atravesé el divorcio sin dificultad y, tras la demanda, el tribunal me otorgó el 70% de Riverdale porque el verdadero valor de la firma, los derechos de autor de los diseños que mantenían todo en marcha, provenía íntegramente de mi propio trabajo. Cada dólar que habían desviado fue recuperado. Los padres de Grant, mis antiguos suegros, aparecieron el día en que se dictó la sentencia. Esta vez no alardearon. Se arrodillaron frente a mí entre sollozos diciendo que se habían equivocado y suplicando que dejara libre a Grant porque era su único hijo. Pero yo miré sus rostros envejecidos y sus lágrimas falsas y no sentí nada, no dije una sola palabra, solo marqué a seguridad para que los escoltara fuera, y bajo sus aullidos desesperados cerré la puerta con manos firmes pensando que cada uno debe yacer en la cama que se hace. La familia de Caldwell también intentó contactarme por todos los medios, rogando una carta de clemencia que redujera su condena. Pedí a Chase que transmitiera una sola frase. Cuando ella incendió a mi familia y a mi empresa, ¿pensó alguna vez que acabaríamos aquí? Hay personas que no merecen compasión y debían pagar el precio más alto por lo que hicieron. Ese fue el final que escribí para ellos, arruinados y quebrados. Grand Serena, el lugar que albergó 5 años de mi juventud y mis sueños, era ahora un desastre en bancarrota. Los Riverdales entraron en pánico para vender sus acciones y cortar pérdidas. Y Chase preguntó cuál era el plan y sugirió vender y empezar de cero, la vía fácil. Pero negué con la cabeza y dije que lo traería de vuelta porque, aunque parecía un niño golpeado por otros, no podía abandonarlo, aún cargaba mi primer sueño. Usé el dinero recuperado y mis propios ahorros para comprar hasta la última participación de Riverdale. Como primera medida, renombré la firma de Grand Serena a Serena, borrándolo por completo. Luego llamé personalmente a cada diseñador talentoso que se había marchado porque Grant los había congelado o no lo soportaban. No ofrecí sueldos inflados. Solo dije que sería un lugar donde solo el trabajo habla y el esfuerzo de cada creador es respetado. Y que necesitaba que volvieran a reconstruir conmigo. Todos dijeron que sí y regresaron, con confianza en mí y devoción al diseño como sus credenciales. El día de la reapertura omití globos y cintas y reuní a los Riverdales que volvieron y a un puñado de clientes leales para café y pastel. Me puse de pie y conté mi historia. Como una graduada soñadora se convirtió en una mujer destrozada por la traición y luego se abrió paso fuera de los escombros. Este estudio no es un golpe de caja, es un renacer. Quiero que sea el lugar donde todos persigamos nuestros sueños y demostremos nuestro valor. Y la sinceridad conquistó la sala porque varios clientes indecisos firmaron contratos al instante. Chase, abogado primero y asesor después, manejó negociaciones espinosas, reconstruyó el organigrama y me blindó contra minas legales. Con él cerca por fin dormía por las noches. Relanzamos de forma cruda y honesta, escribiendo solo diseño original y trato directo, y pronto volvimos a estar en pie. Clientes que se habían ido regresaron sigilosos con cada nuevo proyecto. No cerré la puerta, pero el listón subió. No dirijo una caridad y la bondad está reservada para quienes creyeron en mí cuando se abrió el infierno. Un año después, el estudio zumbaba y ya era más grande que el viejo Grand Serena. Recibí una carta de Grant con matasellos de la prisión estatal, papel barato, letra temblorosa y el sobremanchado de lo que parecían lágrimas. Páginas llenas de arrepentimiento donde decía que por fin había entendido Riverdale, que su vida no podía funcionar sin mí, que sin mí no era nada y que cada noche soñaba con nosotros en la universidad compartiendo fideos instantáneos, que éramos felices y que él lo destruyó todo. Me rogó que lo visitara, pero al mirar las manchas no sentí ni una onda. El afecto barato y tardío es peor que la maleza. No estaba reformado, tenía frío y hambre de las comodidades que había tenido, así que no respondí ni fui. Llevé la carta a la trituradora y alimenté con ella y con su nombre las cuchillas, y cuando Chase se acercó mientras la máquina ronroneaba, sin mirar atrás, sonreí bajo la luz inundando mi oficina y dije que hay personas y capítulos que terminan en el mismo instante en que acaban. Que darle otro latido de mi tiempo sería insultarme, y que la peor condena no es el perdón ni el odio, sino dejarlo pudrirse en el recuerdo de todo lo que perdió, sin absolución ni esperanza, más afilado que cualquier venganza. La pena de Caldwell fue más corta porque cooperó y 2 años después salió. Casi la había olvidado hasta un atardecer lluvioso cuando Chase y yo quedamos en un café de esquina. Llegué primero y tomé un asiento junto a la ventana mientras la lluvia azotaba el vidrio y los peatones se dispersaban. Al otro lado, detrás de un restaurante,
Una mujer con monos sucios estaba en cuclillas fregando una cuba grasienta. La lluvia le pegaba el pelo al rostro y se movía lenta y quebrada. Miré 2 veces y algo me resultó familiar. Levantó la cabeza y era Kyler, a quien 2 años le habían robado una década, antes delicada, ahora demacrada y gris, con los ojos vacíos, me vio, cálida y seca, arreglada, bebiendo espresso, y el pánico, la vergüenza, la envidia y el arrepentimiento cruzaron su cara como diapositivas. Soltó el cepillo y corrió a través del tráfico empapada y gritando. Los camareros bloquearon la puerta creyendo que era una vagabunda pidiendo cambio, pegó la cara al vidrio y temblando dijo que lo sentía y me pidiera perdón, pero la miré como se mira a extraños en el metro, sin odio ni lástima. Solo distancia. Mi expresión no vaciló, el coche de Chase se detuvo, él salió con un paraguas negro, siguió mi mirada, vio el naufragio en el umbral, frunció el ceño, puso su chaqueta sobre mis hombros y cubrió mis ojos con una mano suave diciendo que no mirara porque estaba sucio. Y bajo el paraguas nos llevó al coche, donde el cuero cálido y el jazz suave sellaron el mundo húmedo. En el espejo su silueta se encogió hasta desaparecer bajo la lluvia y no volví a mirar atrás porque donde se acueste esta noche es su elección, no la mía. Mi estudio ganó un premio global por una biblioteca de montaña para niños olvidados, con ceremonia en Milán, subí al escenario con un vestido de mi propio corte, el trofeo pesado en la mano y los flashes como tormenta, y en inglés dije al auditorio, alguien dijo una vez que sin él no soy nada. Solo una dibujante de CAD. Por un tiempo creí que mi mundo terminó cuando se fue, y esta noche agradezco que ese capítulo se haya hecho trizas para poder recomponerme. Aprendí que la única seguridad que posee una mujer nace de su propia columna y su habilidad. Miré a la primera fila al hombre que nunca dejó de sonreírme y añadí, y por último, gracias a quien me cubrió en un día lluvioso y me dijo, no mires. Está sucio, agradecí a Chase entre aplausos y, tras la gala, recorrimos la Milán antigua con sol sobre la piedra y violines en la plaza. Él preguntó a dónde ahora, yo volví el rostro a la luz y respondí, hacia donde esté la luz, todo lo que queda detrás es humo y mi futuro brillante acaba de comenzar. Gracias por escuchar. Si te gustó la historia dale like y compártela con amigos. Cuéntanos qué piensas en los comentarios y no olvides suscribirte para más, nos vemos la próxima.